Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Muy buenos días nuevamente, amigos televidentes, a Romeo y también a sus dos invitadas. Vamos a conocer algunos de los comentarios de las preguntas que ustedes hacen a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por compartirlas con nosotros. Por ejemplo, vamos a comenzar acá en el Facebook. Acá Agustín Illich Martí dice... dice, ¿qué de lo realizado por el gobierno ven positivo y qué necesita reforzar? ¿Qué de negativo lo heredó Arena? Dice, y nos están dañando hasta el momento, pregunta Agustín. Esmeralda Benavides dice, voté por ellas, diputadas de Arena. Las reto que mencionen algo que ha funcionado en este gobierno sin peros, para ver si hay un par. Bueno, ya mencionaban algo justo al inicio de la entrevista, Romeo, pero igual acá comparto la pregunta de esta televidente. Teo Colocho dice, sinceramente, ¿qué pasaría en Arena si renuncia un diputado más en la bancada y se declara independiente? Pregunta. También Milton Beltrán dice, yo tengo una y estaré pendiente para ver si la hacen, que expliquen si fue constitucional la aprobación del cambio de moneda, pues según la ley aún debería de funcionar el dólar y el colón. FUPESE Fundación Franciscana dice, consultar cuándo se iniciará la fábrica de empleos y oportunidades para los salvadoreños. John Shaddai dice, la transparencia se aplica al que no tiene cuello y al más pobre. Ningún gobierno cumple al 100%. Armando Guerrero, la fábrica de empleos funcionará cuando los areneros sean honrados, o sea, nunca, dice. Franco Sindicato, cuando la diputada Vilma de Escobar dice en un periódico, hay deterioro de las instituciones democráticas, se refiere a que Arena no elige a candidatos, sino que los impone. Ahí tenemos, Romeo, algunos de los comentarios y también preguntas que hacen de las muchísimas que tenemos acá en las redes sociales. Por ejemplo, la última, Romeo Villatoro Carlos dice, ¿cómo ven este nuevo panorama político? ¿A quién afecta la candidatura del presidente Saca? ¿Está preparada Arena para el efecto Saca? Dice, no les quita alcaldías, diputados y padrinos. Y regreso contigo, Romeo. Roxana, esta nueva primera tanda, de preguntas, ¿no? Más adelante quizás tengamos tiempo de volver con Roxana Webb para otros comentarios. Doña Margarita. Sí, retomando la pregunta antes de irnos a la pausa, Romeo, sobre las encuestas. Efectivamente, cuando se mide la simpatía partidaria, las encuestas reflejan el voto duro de cada partido. Y cuando se mide la simpatía del presidente, eso lo que alimenta es el ego de la persona cuya imagen además de aumentarle el ego, si usted quiere, pero también significa de que algunos salvadoreños le dan el voto de confianza al presidente. Pero a lo que voy es esto, que las encuestas de imagen alimentan el ego, no alimentan a la familia salvadoreña. Y por eso es que aunque la imagen salga positiva, más del 60% dice que el país va por mal rumbo. Eso hay que saberlo diferenciar en un análisis un poco más cualitativo. Y es verdad, porque el empleo ha disminuido. La seguridad ciudadana está realmente a niveles preocupantes. A pesar de que hay menos muertos, doña Margarita. Sí, este es el tema de menos muertos entre pandillas. Pero si usted le pregunta, los salvadoreños siguen siendo extorsionados a diario. Cuando viajan en el transporte público van con el alma en un hilo. Ellos mismos dicen que es verdaderamente una preocupación, una angustia viajar en los buses porque la delincuencia está galopante. Así, cuando uno ve todos los índices que le podrían dar una medición bastante cercana al índice de calidad de vida de los salvadoreños, todos, absolutamente todos, se han deteriorado. Okay. Hablemos con datos, ¿no? Con los números de las encuestas, aunque hay que decirlo muy claramente, y mis dos invitadas lo saben esta mañana, que las encuestas miden el momento, encuestas incluso a veces en otros países que se han equivocado, pero en la medida que se van acercando las elecciones dan un margen de seguridad de lo que puede pasar. Por ejemplo, cuando se pregunta, usted, doña Margarita, creo que está hablando sobre las expectativas del futuro del país, o sea, qué es lo que piensa la gente, ¿no? Dice, ¿qué conviene más al país? Dice la pregunta que hizo LPG Datos. Ahora bien, pensando en las elecciones presidenciales en el 2014, díganos en su opinión, ¿qué le conviene más al país? ¿Que siga el gobierno el mismo partido o que llegue otro, no? Hay que decir que en mayo del 2012 el 47%, casi un 48%, decía precisamente que llegue otro gobierno, otro partido. En el
agosto del 2012, también ante la misma pregunta, decía el 49% que llegue otro partido, es decir, que subió la cantidad de personas que decían que llegue otro partido. Pero a noviembre del 2012 hay una caída. Solo un 42.4% dice de que llegue otro partido, ¿no? Y que se mantenga el mismo, dice un 39.6%, que viene de un 34.0%. Es decir, en agosto un 34% decía precisamente que siga el mismo, pero hoy, en noviembre del año 2012, dice un 39.6%, dice que sigue el mismo, y obviamente argumenta de por qué razones debe de haber un cambio y de por qué debe de haber, digamos, o continuidad en el gobierno. Digo, estos son datos, ¿no?, que están variando, obviamente, pero la última encuesta da más confianza o un mayor porcentaje a que siga el mismo partido. Contrasto esto, digo, por las críticas que se está haciendo, por, a ver, el análisis que están haciendo ustedes de que la cuestión va muy mal, pero me refleja otra cuestión aquí, las encuestas, ¿no? En cuanto a que hay una cantidad, digo, a ver, 5 puntos de agosto del 2012 a noviembre del 2012, 5 puntos más de personas que dicen que siga el mismo partido. Romeo, yo quisiera decirte que nosotros hemos hecho un análisis de estos 3 años y medio del gobierno del FMLN, porque hay un foco rojo que está encendido, y es que la gente te dice en la calle: no estoy de acuerdo cómo va el país. Te lo dicen, lo escuchas en las colas de los bancos, donde vayas, te está diciendo la gente: vamos por el rumbo equivocado. ¿Y tendrá el mismo equivocado. sentimiento, Yamlena, la gente en el campo? Entonces, fíjate que la pobreza en el campo ha subido. Es cierto que hay algunos programas asistencialistas en la parte rural, pero como hace falta trabajo, entonces existe también ese desencanto de mucha gente que te dice: esto va por el rumbo equivocado. Cuando tú dices, cuando hacemos ese análisis y vemos en la parte social que ha aumentado la pobreza, cuando ves en salud que no hay medicamentos en los hospitales, cuando ves en educación que las escuelas están con los techos destruidos y que no llegan y ves un ministro itinerante, entonces dices: ¿y qué pasa? Cuando ves que la seguridad, sí, yo te decía al principio, han dejado los homicidios de los delincuentes han bajado, pero los homicidios de los inocentes han aumentado, más masacres, más extorsiones, más... Entonces, cuando tú ves más niños, más mujeres muertas, cuando tú ves eso, tú dices: bueno, ¿y a dónde está ese paraíso terrenal que aquí hablan los del FMLN? Cuando tú haces un recorrido y ves que el país no está creciendo, es el último en América Latina en crecer, es el último en Centroamérica en crecer. Cuando tú ves que el agro, tenemos menor producción, cuando tú ves que le dan menos recursos al CENTA, cuando tú ves que hay necesidad de plantas procesadoras, pasteurizadoras, para que los ganaderos puedan dar una leche que sea confiable a los niños, al vaso de leche, y que el gobierno no lo ha hecho, y por eso lo estamos pidiendo en un préstamo. Entonces, cuando tú haces ese recorrido y ves que en la parte fiscal hay un desequilibrio fiscal, estás gastando más de lo que te entra, estás pagando a base de una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque la deuda flotante te ha aumentado, la deuda del país se ha disparado. Entonces, cuando tú ves ese panorama, tú tienes obligación de decirle, como oposición responsable, tienes la obligación de decirle al pueblo salvadoreño: estos son los errores que se está cometiendo. Yo te estoy aceptando que Ciudad Mujer me encanta, pero eso no quiere decir que no por eso voy a dejar de criticar que la confrontación del presidente es nefasta para el país, porque en vez de unirnos nos separa. Un presidente que debe de buscar la armonía y está todo el tiempo confrontando con arrogancia cuando hay una guardaespaldas del presidente que atropellan a un exfuncionario. Entonces, cuando tú ves ese panorama, es que nosotros tenemos la obligación, como esa oposición responsable, de decirlo. Doña Yamlena, Y ¿y no le cuando parece las que el presidente encuestas está te dicen... confrontando con aquellos sectores también que lo están confrontando a él?
Pero es que mira, Él es el presidente. él es el presidente y él Sí, es pero el obligado a buscar esa Pero armonía. digo yo que como presidente, si fuera doña Margarita o doña Milena, tendría también la obligación de decir las cosas o de tratar de aclarar algunas cosas. Por ejemplo, el tema de los viáticos que usted dijo, doña Margarita, de los viajes de casa presidencial, ¿no? Que usted dijo ayer el dato, parece que se habían... Alrededor no sé de quién lo dijo. 117,000 dólares van en viajes de casa presidencial. Ajá. ¿Por qué tenemos, vaya, la transparencia? Si eso fuera, y es necesario, algunos viajes, ¿por qué? Porque hay relaciones internacionales o lo que sea, que lo digan con toda la tranquilidad del mundo. ¿Ah? Porque la transparencia, eso es. Todos los dineros que se usan en el Estado son dineros del pueblo. Entonces se debe de hacer con la transparencia debida. Pero comprar 10 camionetas para que vaya siguiendo al hijo, al primo, a la mamá, a la tía. No, perdóname, país que se encuentra en una crisis económica, no hay derecho de que se estén despilfarrando los dineros del pueblo salvadoreño. Todos deberíamos de apretarnos el cincho. Sí, pero y lo están haciendo los demás órganos del Estado. Eso es lo que te iba a decir. La Asamblea Legislativa... que, por ejemplo, imagínense, la Asamblea Legislativa se gastó, este es un dato publicado en un periódico en nuestro país, ¿no? Que se habría gastado más o menos 98 millones de dólares, dice el principal titular, en viáticos en 3 meses. Es decir, bueno, cuando uno dice... ¿Cuánto? 98,000 dólares, tal vez. Sí, 98,000 dólares, pero en 3 meses, ¿no? Es decir, no. Te digo es una que cuestión que de repente uno dice, bueno, estamos pidiendo austeridad, pero lo estamos aplicando nosotros también como diputados, como órgano legislativo. Son 98,000 dólares en viáticos en 3 meses. Nosotros lo hemos dicho, como también. Arena lo hemos propuesto en la Junta Directiva, que debe de haber austeridad, que nos deberíamos de haber recortado del presupuesto un 10% de gastos corrientes para podérselo pasar para las grandes necesidades que tiene este país. Todos nos deberíamos de socar el cincho. Y yo te aseguro que si todos Arena los puede órganos comenzar dando el ejemplo en eso. Los diputados de Arena. Digamos. Así es. Por supuesto. Y pero lo estamos no lo han hecho dando. todavía, ¿no? Y lo estamos dando. ¿Ah? Bueno, respecto a los viáticos, doña Margarita, para darle más oportunidad de conversar sobre este tema, sí le preguntamos ayer al presidente de la República, a todos los medios de comunicación le preguntaron, ¿no? Cuando Arena denunció esta cantidad de viáticos que se están usando desde casa presidencial, y el presidente respondió lo siguiente, escuchemos. Que es otra mentira más, hay que aplicarles el mentirómetro realmente. Hay que buscar alguna manera. ¿Cuáles viajes? Que me diga cuáles son esos viajes. ¿Cuáles son esos viajes de más? Si yo incluso casi no viajo. Yo asisto nada más, porque está hablando de casa presidencial. Otra cosa son los ministros que no están en casa presidencial. Cuando usted habla de casa presidencial, está hablando solo del presidente y el vicepresidente. Está hablando también de los secretarios ejecutivos de la presidencia de la República. Vicesecretarios casi no viajan. Bueno, ahí está lo que dijo el presidente de la República. Yo creo que hay que aclarar esto, ya la niña Milena ya lo esbozó. Mire, un presidente de la República debe de viajar. Hay conferencias internacionales a las cuales es pues necesario que se asista. El tema aquí es la transparencia. Mire, hemos pasado ya cuánto tiempo sin que el instituto funcione. Tenía que venir un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional que declara inconstitucional las reformas al reglamento interno en el cual se amparaba, y para no crear este instituto, para que ahora esto sí se haga. En la medida que El Salvador avance en la transparencia, en esa medida deja de haber estas lagunas. No es, sinceramente, el decir, yo no viajo. No, el tema es, yo voy a tal lugar a hacer tal cosa. Y en cuanto al ¿Pero eso lo sabe la Asamblea cuando da los permisos al presidente o no, doña Margarita? Sí, eso claro. Lo tiene claro la Asamblea, ¿no? ¿Dónde además, viaja el presidente? Y se publica, claro. Ahora, en cuanto al vicepresidente, don Salvador Sánchez Serén, lo vemos viajando constantemente. Lo vemos que va al sur, que va al norte. En algunos viajes le dan una bandera, después se la quitan porque la había quemado en otra oportunidad y quien se la regaló, un alcalde allá por Nueva York, no sabía que le estaba entregando la bandera de Estados Unidos a Sánchez Serén, que la había quemado en otra oportunidad. Bueno, la gente no sabe si él está viajando con dinero del pueblo o está viajando con dinero de ALBA
o del FMLN, que al final resulta ser lo mismo. La transparencia es lo que El Salvador debe exigir. La transparencia es fundamental a la democracia. Pero ¿qué ha pasado? En la percepción, en los índices de corrupción, El Salvador también, aquí sí no ha bajado, aquí ha aumentado la percepción de corrupción en el quehacer público. Y usted tiene razón, no solo es en el Ejecutivo, es todo el Estado el que debe de ser cada día más transparente. Yo quisiera también aprovechar esto, porque cuando hablamos del vicepresidente, don Salvador Sánchez Serén, además candidato del FMLN para ser presidente, él es corresponsable de este caos y de esta destrucción en todos los aspectos de la vida nacional. Él no está exento de la responsabilidad que como vicepresidente de la República tiene para hacer señalamientos y ocupar esa privilegiada posición para enderezar el rumbo del país. Que no me diga que siendo vicepresidente está utilizando esa plataforma para decir lo que él va a hacer cuando sea presidente. ¿Por qué no lo hace ya? ¿Por qué no corrige el rumbo del país, incentiva más empleo, inversión, confianza? Ese es el punto de toda esta cuestión en relación a cómo se utilizan los dineros del pueblo salvadoreño. Es mayor transparencia, pertinencia, un sentido de prioridad, un sentido de patria, un sentido de país. ¿Qué pasó con El Salvador? Ese Salvador pujante, trabajador, número uno, motor de la economía centroamericana y de la región, el que tenía mayores índices de exportaciones. Hoy estamos en el sótano de las exportaciones, lo cual significa un deterioro en la creación de empleo y el empleo es función social. Nadie puede argumentar que es función social, está regalando algo por temas electorales que no serán sostenibles a la vuelta de la esquina después de las elecciones. Función social es darle al país la herramienta de crecer a través de un empleo digno y que la familia se encuentre dignificada. Es falso, doña Margarita, antes de ir a la pausa comercial, es falso lo que en su discurso dijo el presidente, porque el presidente también ha dado datos, de nuevo voy a una cifra, ¿no? Hemos crecido, dice, desde que yo tomé el control del Ejecutivo, desde que le quitamos el poder a Arena y el gobierno pasó a manos diferentes, hemos crecido cerca de 4 puntos. El mandatario dijo que son falsos los datos de algunos dirigentes de Arena que señalan un crecimiento económico para el 2012 abajo del 1%, ¿no? Porque según los datos que tiene el gobierno en este momento, el crecimiento económico para este año será del 1.6%, pero no abajo del 1%. Son las mismas proyecciones del Banco Central de Reserva para el 2012, las que estamos utilizando nosotros en Arena. Y el Banco Central Por otra parte, mire, hoy es 11 de diciembre, faltan como 19 días para que termine el año. Si en 3 años y medio no levantaron la economía, yo me pregunto cómo la van a levantar en 15 días, además época navideña. Son los datos del Banco Central de Reserva, señor presidente, los que estamos usando nosotros. Bueno, vamos a hacer de nuevo una pausa comercial. Nos quedamos pendientes con algunas preguntas de los amigos televidentes, ¿no? Porque al final van a decir, bueno, ¿para qué pregunto si no contestamos algunas de ellas? Creo que doña Margarita anotó algunos datos sobre yo eso. también anoté Pausa, por aquí. regresamos.